Cuando era niño crecí escuchando la leyenda de La Llorona como muchos otros en México. Se hablaba de una mujer que, en su desesperación, había perdido a sus hijos y ahora vagaba por ríos y lagos, llorando por ellos. Era una historia que me contaban para asustarme antes de dormir, y aunque en su momento me ponía los pelos de punta, siempre lo vi como una simple leyenda. Nada más. Pero lo que viví hace unos años cambió por completo mi perspectiva. Era verano, y había ido a visitar a mi abuela en un pequeño pueblo al sur del país. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde no había mucho más que hacer que caminar entre los campos y disfrutar de la tranquilidad. Esa noche, el calor dentro de la casa era insoportable, así que decidí salir a dar un paseo. Ya eran casi las 11 de la noche, pero no me preocupaba. Conocía bien los caminos, y además el pueblo era seguro. Recuerdo que el cielo estaba despejado. La luna brillaba lo suficiente como para iluminar el sendero de tierra que llevaba al río. Caminaba tranquilo, escuchando el crujir de mis zapatos sobre las piedras y el suave murmullo del agua en la distancia. Había una brisa fresca que hacía más soportable el calor del día. Todo parecía en calma, y yo disfrutaba de ese momento de soledad. Sin embargo, cuando me acerqué al río, algo cambió. Una sensación extraña comenzó a invadirme, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Al principio pensé que era solo mi imaginación, tal vez algún recuerdo de las historias de miedo que me contaban de niño. Pero esa inquietud no desaparecía. Mientras caminaba por la orilla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Seguí caminando, intentando ignorar esa sensación, pero entonces lo escuché. Un lamento, muy bajo al principio, casi como un susurro llevado por el viento. Me detuve en seco. Pensé que tal vez era el viento moviendo las ramas de los árboles o el agua golpeando las rocas, pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Me quedé en silencio, tratando de identificar de dónde venía. El lamento se repetía, suave pero constante, como el sollozo de una mujer a lo lejos. Mi primera reacción fue racional. Quizá alguien del pueblo había salido a caminar cerca del río. Tal vez alguien estaba pasando por un mal momento. Llamé, pero nadie respondió. El lamento continuaba, y la sensación de inquietud aumentaba con cada segundo que pasaba. Decidí acercarme un poco más al agua para ver si podía encontrar a la persona que estaba llorando. Fue entonces cuando la vi. Una figura, de pie junto al río, justo donde la luna apenas lograba iluminar la orilla. No podía distinguir sus detalles con claridad, pero era claramente una mujer. Estaba de espaldas, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia el agua. El lamento parecía venir de ella, un sonido que resonaba en el aire, lleno de tristeza. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Algo en mi interior me decía que debía alejarme, pero mis pies no respondían. Quería entender qué estaba pasando, asegurarme de que no era una simple coincidencia o, peor aún, que alguien realmente necesitara ayuda. Di un paso hacia adelante, y en ese momento el lamento cambió. Se hizo más agudo, más desesperado. La figura junto al río comenzó a moverse, pero no como una persona normal. Era un movimiento lento, antinatural, como si sus pies no tocaran el suelo. En ese instante un frío indescriptible me recorrió el cuerpo. No era el tipo de frío que sientes por el viento o el clima. Era algo más profundo, algo que te hiela desde adentro. Mi corazón latía con fuerza. Cada parte de mi ser me gritaba que saliera corriendo, pero mis piernas seguían pegadas al suelo. La figura se giró lentamente, y aunque la oscuridad no me dejaba ver su rostro con claridad, algo en su postura, en la forma en que se movía,
me hizo sentir un miedo que nunca antes había experimentado. De repente todo se quedó en silencio. El río, el viento, los grillos, todo cesó, como si el mundo hubiera dejado de moverse. Solo estaba yo, la mujer frente al río, y ese silencio ensordecedor. Y luego, cuando pensé que no podía empeorar, escuché un murmullo apenas audible salir de sus labios. Mis hijos. Fue en ese momento cuando todo mi cuerpo reaccionó. Sin pensarlo 2 veces, me giré y empecé a correr. No miré atrás. Ni siquiera me atreví a respirar profundamente hasta que estuve lejos del río, casi a la entrada de la casa de mi abuela. Cuando llegué cerré la puerta de golpe, apoyándome en ella, tratando de recuperar el aliento. No le conté a nadie lo que había visto esa noche. ¿Quién me creería? Pensarían que solo había sido mi imaginación, el resultado de las leyendas que me contaban de niño. Pero yo sabía que lo que vi, lo que escuché, era real. Días después, cuando el calor volvió a ser insoportable y me encontré con mi tío en la cocina, decidí mencionar lo ocurrido, esperando algún tipo de explicación lógica. No quería sonar como un loco, así que lo planteé como una curiosidad, algo que me había parecido ver. Mi tío, un hombre robusto y práctico, me miró seriamente por un momento antes de hablar. «No eres el primero que la escucha», me dijo. «Muchos aquí la han visto o escuchado cerca del río, siempre de noche. Dicen que es la Llorona, buscando a sus hijos, o tal vez esperando a alguien más para llevárselo con ella». Esas palabras me helaron la sangre. Aunque siempre había sido escéptico, ahora no podía evitar sentir que había algo más en esa leyenda, algo real. Desde esa noche, evité salir solo cerca del río, y cada vez que escucho una historia sobre la Llorona, no puedo evitar recordar aquel lamento, aquel susurro, y esa figura junto al agua, que probablemente seguirá vagando por las orillas del río, buscando lo que nunca encontrará. Continuamos. Yo siempre pensé que las historias sobre la Llorona eran solo leyendas, de esas que cuentan los abuelos para asustar a los niños y mantenerlos lejos de ríos o lagos por la noche. Crecí en un pequeño pueblo donde este tipo de cuentos se pasaban de generación en generación, y aunque había oído mucho sobre ella, jamás creí que me vería involucrado en algo tan extraño y aterrador. Mi nombre es Pablo y yo tenía 17 años cuando ocurrió lo que te voy a contar. En ese entonces, yo y mis amigos pasábamos gran parte de nuestras noches cerca de un viejo puente de piedra que conectaba el pueblo con la carretera principal. El puente cruzaba sobre un río, no muy caudaloso, pero con corrientes rápidas y traicioneras en época de lluvias. A lo largo de los años, había habido accidentes en ese río, incluso muertes. Los viejos del pueblo decían que el lugar estaba maldito y que por las noches, si te quedabas lo suficiente, podías escuchar el llanto de una mujer. Siempre decían que era la Llorona. Nosotros, jóvenes y escépticos, solíamos reírnos de esas historias. Era común que fuéramos al puente por las noches, simplemente a beber y platicar. Nunca nos pasó por la cabeza que las leyendas pudieran ser algo más que eso. Simples cuentos para asustar a los supersticiosos. Una noche de verano, todo cambió. Había una brisa cálida y el cielo estaba despejado. Recuerdo que esa noche éramos 5. Yo, Daniel, Luis, Claudia y Diego. Como siempre, nos sentamos en la orilla del puente, charlando y riendo. Habíamos estado allí por unas 2 horas cuando Luis, en tono burlón, mencionó que ya era casi la medianoche, la hora de la Llorona. Nos reímos como siempre, pero en el fondo algo en sus palabras me incomodó. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Al principio, el sonido era débil, como un murmullo que venía del río. No le dimos importancia. Pensamos que tal vez era el viento o algún animal en el agua.
Sin embargo, el sonido fue creciendo, volviéndose más claro, más nítido. Era un lamento, un llanto suave, casi imperceptible pero inconfundible. Nos quedamos en silencio, todos. Escuchábamos atentamente tratando de encontrar alguna explicación lógica. Daniel fue el primero en hablar. Nos preguntó si habíamos escuchado eso con una sonrisa nerviosa en el rostro. Claudia dijo que debió ser el viento, pero su tono denotaba que tampoco estaba muy segura. El llanto continuaba, esta vez más cerca, más profundo. Era el sonido de una mujer, sollozando en la oscuridad. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Estábamos pegados al suelo, mirando hacia el río sin saber qué hacer. Diego, que siempre había sido el más supersticioso del grupo, fue el primero en sugerir que nos fuéramos. «Esto no me gusta», dijo poniéndose de pie. «Nos estamos metiendo en algo que no entendemos». Luis, que siempre era el más racional, se rió. Le respondió diciendo que no fuera miedoso. No era otra cosa más que el viento. La Llorona no existe y solo es un cuento para niños. Pero incluso él parecía más incómodo que de costumbre. A medida que el lamento se intensificaba, una sensación de frío empezó a invadir el aire. No era una brisa normal. Este frío se sentía en la piel. Se metía en los huesos, como si el ambiente mismo estuviera cambiando. Fue entonces cuando la vimos. Al otro lado del puente, a unos 50 metros de donde estábamos, una figura comenzó a tomar forma. Era una mujer, de pie junto a la barandilla del puente, mirando hacia el río. No podíamos ver su rostro con claridad, pero su silueta era inconfundible. Vestía una especie de túnica o vestido largo, que brillaba levemente bajo la luz de la luna. «¿Qué es eso?», susurró Claudia, agarrando el brazo de Daniel. Nadie respondió. Estábamos paralizados. La figura no se movía, pero su presencia era innegable. Algo en su postura, en la forma en que estaba allí, nos hizo sentir que no era una persona normal. «Es solo alguien caminando», intentó decir Luis, pero su voz temblaba. Pero justo en ese momento la figura empezó a moverse. Lentamente, con una fluidez antinatural, comenzó a caminar en nuestra dirección sobre el puente. A medida que se acercaba, el llanto se volvía más fuerte, más desgarrador. Ya no había duda. Era un lamento lleno de dolor, de desesperación. Y lo peor de todo es que no parecía estar caminando realmente. Era como si flotara, como si sus pies no tocaran el suelo. Diego salió corriendo sin decir una palabra, y el resto de nosotros lo siguió. No recuerdo exactamente qué pasó después. Solo sé que no dejamos de correr hasta que llegamos a la casa de Daniel, que estaba más cerca del puente. Nos encerramos allí, respirando agitadamente, sin saber cómo procesar lo que acabábamos de ver. Nadie dijo nada durante un buen rato. Al final Luis fue el primero en hablar, todavía intentando encontrarle una explicación lógica. No era nada, dijo, aunque ni él parecía convencido. Tal vez alguien estaba jugando una broma. Pero en el fondo, todos sabíamos que no había sido una broma. Lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido, era algo más. Algo que no entendíamos. Al día siguiente le conté lo sucedido a mi abuelo, quien siempre había vivido en el pueblo. Cuando mencioné la figura y el llanto, su rostro cambió. Se quedó en silencio un momento antes de hablar. «Eso ha pasado antes», me dijo, con una voz grave. «Dicen que esa mujer perdió a su hijo en el río hace muchos años. Nadie sabe exactamente cuándo, pero desde entonces su alma vaga por el puente, buscándolo». Yo ya no sabía qué pensar. A partir de ese día, jamás volví al puente de noche.
Mis amigos y yo nunca hablamos de lo que pasó, pero después de eso no fuimos los mismos. Y aunque traté de convencerme de que todo fue un malentendido, una parte de mí sabe que lo que vimos aquella noche en el puente era real. Y su lamento. Ese lamento sigue resonando en mi mente cada vez que recuerdo el río. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Manuel, y aunque siempre he sido escéptico en cuanto a leyendas y fantasmas, lo que viví aquella noche cambió por completo mi forma de ver las cosas. Nunca pensé que algo tan sobrenatural pudiera sucederme, pero después de lo que experimenté, ya no puedo negar lo que vi y sentí. Todo ocurrió cuando trabajaba como guardia nocturno en una reserva natural cerca de mi pueblo. La reserva es un lugar tranquilo durante el día. Es un destino popular para familias que vienen a hacer picnics y caminatas. Sin embargo, de noche, el ambiente cambia. El lago, que durante el día brilla bajo el sol, adquiere un aire misterioso cuando cae la oscuridad. Las leyendas locales siempre han girado en torno a ese lago. Se dice que hace muchos años, una mujer perdió a sus hijos ahí, ahogados en sus aguas. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso, y por las noches se escucha su llanto en la orilla. He oído esa historia desde que era niño, pero nunca le di mucha importancia. Para mí, era simplemente una leyenda más, una forma de mantener a los curiosos alejados del lago por la noche. Aun cuando comencé a trabajar en la reserva, la historia no me causaba inquietud. Mi turno comenzaba al anochecer, y parte de mi trabajo consistía en hacer rondas alrededor del lago, asegurándome de que no hubiera intrusos o animales sueltos. Lo había hecho docenas de veces sin que nada extraño ocurriera. Sin embargo, hubo una noche en particular que cambiaría mi forma de pensar para siempre. Era una noche fresca, a finales de otoño. El viento soplaba suavemente y el sonido de las hojas secas moviéndose entre los árboles era lo único que rompía el silencio. Todo estaba en calma. Como de costumbre, comencé mi ronda alrededor del lago. Caminaba despacio, con mi linterna en mano, iluminando el sendero frente a mí. Había pasado ya por la mitad del lago cuando el aire comenzó a cambiar. Primero, noté que el viento se detuvo por completo, como si el lugar entero hubiera quedado en una especie de pausa. Lo segundo que sentí fue un frío repentino. No era la típica brisa fresca de la noche, sino un frío intenso, que se colaba en los huesos, haciéndome sentir incómodo. Me detuve por un momento, intentando calmarme, diciéndome a mí mismo que tal vez solo era el cambio de temperatura por la cercanía al agua. Pero entonces escuché algo. Al principio pensé que era el viento volviendo a soplar, un susurro lejano que venía desde el lago. Sin embargo, mientras prestaba más atención, el sonido se hizo más claro. Era un lamento. El llanto suave de una mujer tan bajo que parecía confundirse con el movimiento del agua, pero lo suficientemente claro como para ponerme en alerta. Me quedé congelado, mirando hacia el lago. No veía nada extraño, pero el llanto continuaba, y ahora era inconfundible. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero algo, una mezcla de curiosidad y escepticismo, me hizo quedarme. Encendí mi linterna y dirigí el haz de luz hacia el agua, escaneando lentamente la orilla. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de mí, justo en la orilla, había una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba vestida con algo blanco, un vestido largo y desgastado, como si estuviera empapado. Su cabello caía sobre su rostro, y su cabeza estaba inclinada hacia abajo, mirando hacia el agua. No me moví. El miedo me tenía paralizado, pero también había algo en esa escena que no me dejaba apartar la vista. El llanto continuaba,
ahora claramente viniendo de esa figura. Dudé un segundo antes de dar un paso hacia atrás, manteniendo la luz de mi linterna sobre ella. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez era alguien que se había perdido o una broma de mal gusto, pero algo en el ambiente me decía que no era así. Todo a mi alrededor se sentía extraño, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. La figura no se movía, pero el llanto se hacía más intenso, más desgarrador. Sin querer di otro paso hacia atrás, y fue en ese momento cuando la mujer levantó la cabeza. No pude ver su rostro con claridad, pero lo poco que alcancé a distinguir me hizo sentir un terror indescriptible. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, y su boca seguía emitiendo aquel lamento que parecía provenir de lo más profundo de su ser. No esperé más. Sin pensarlo 2 veces, me giré y comencé a correr. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y aunque sabía que nadie me perseguía, sentía que algo estaba detrás de mí, observándome mientras me alejaba. Corrí sin detenerme hasta llegar a la pequeña cabaña donde estaba mi estación de trabajo. Cerré la puerta de golpe, tratando de recuperar el aliento. El lugar estaba completamente en silencio ahora, pero el eco de su llanto seguía resonando en mi mente. Esa noche no volví a salir. Me quedé en la cabaña, esperando que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, hice lo que pude para convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que tal vez estaba cansado, o que simplemente me había dejado llevar por las historias que tantas veces había escuchado. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Al día siguiente, le conté lo sucedido a un compañero de trabajo, un hombre mayor que llevaba más de 30 años en la reserva. Cuando mencioné el llanto y la figura en la orilla, su expresión cambió. Me miró fijamente antes de hablar. «¿Has visto a la mujer del lago, no es así?», dijo en voz baja. Asentí, incapaz de decir nada más. «No eres el primero en verla. Cuentan que hace muchos años una madre perdió a sus hijos en ese lago. Los niños se ahogaron mientras jugaban en el agua, y ella, consumida por el dolor, terminó suicidándose ahí mismo. Desde entonces, su alma vaga por la orilla, buscando a sus hijos». Nunca había creído en esas historias hasta ese momento. Lo que vi aquella noche en la orilla del lago no fue una simple ilusión o un producto de mi mente. Era algo más, algo que no puedo explicar. Desde entonces he evitado hacer rondas cerca del lago, especialmente de noche. Y aunque trato de no pensar mucho en ello de vez en cuando el viento sopla fuerte por la noche, juro que puedo escuchar, a lo lejos, el lamento de una mujer. Cuando era pequeño se rumoraba que el sacerdote de nuestro pueblo hacía cosas que no eran permitidas en la iglesia. Esos comentarios tuvieron origen porque llevaba más de 10 años en la iglesia, y normalmente ellos eran reemplazados en 1 o 2. Además, el personal de la parroquia no hablaba nada de él, como si lo tuvieran estrictamente prohibido, o tal vez por miedo. A eso le agregaron que una vez por mes desaparecía al menos una persona, ya sea adulto o adolescente, pero siempre del sexo femenino. Fue así como una noche que creí que sería normal como las otras. Terminé observando algo que solo en películas se podía ver. Esa vez me encontraba sentado en los muebles de mi casa, al lado de la ventana de la sala que permitía ver hacia la calle perfectamente. Leía un libro que mi padre me regaló de una saga del género fantástico, y a esa hora el silencio reinaba. Nada me distraía, y lo aprovechaba hasta que los ojos se me cerraran por sí solos. Fue entonces cuando por la ventana había un hombre vestido como el sacerdote, pero el rostro parecía diferente. No pude confirmar que era él, pero miraba a los lados con frecuencia,
como si no quisiera que nadie lo siguiera o lo viera. Yo me llené de curiosidad, y algo por dentro me decía que tenía que salir y ver hacia dónde iba. Eso hice. Abrí la puerta en silencio y me escondía entre las sombras de los árboles, mientras pasábamos calle tras calle. La sorpresa fue cuando caminó en dirección al monte y se adentró en él. No entendía por qué haría eso, ni con qué finalidad, pero tuve que acelerar el paso para que no se me perdiera entre los árboles. El sonido de los animales por ahí amortiguaba el de mis pisadas, que estaban relativamente cerca. En una o dos ocasiones temía que me descubriera, pero no pasó. Finalmente llegamos a una parte del monte iluminada con antorchas, y varias personas estaban sobre un montón de paja vistiendo túnicas negras. A todos los reconocí. Eran aquellos que ayudaban al sacerdote en la misa, con las ofrendas, los monaguillos y todo eso. No comprendía qué hacían ahí, pero entonces pude ver mejor al hombre que seguía. Sí, era el padre, pero por todo el tiempo que lo seguí parecía una persona diferente, irreconocible. Pero eso no fue lo que me dejó impresionado, sino que de entre toda la paja en la que estaban esas personas, salió una chica que no tenía pupila. Sus ojos eran completamente blancos, con la boca abierta dejando escapar abundante saliva que le mojaba la ropa. Todos ellos tenían crucifijos de plata muy grandes, y los apuntaron hacia la chica mientras el sacerdote caminó y le puso la mano en la frente. Del contacto de los dedos y la piel de ella salía humo que la quemaba, y en vez de gritar parecía gruñir o rugir, un sonido que alejó a todos los animales por ahí cercanos. Yo no sabía que un ser humano podía hacer semejante sonido, y desde donde yo estaba se notaba que le dolía. El sacerdote comenzó a recitar palabras en un idioma muy extraño que evidentemente no podía entender, manteniendo la Biblia en sus manos mientras con la otra le echaba agua bendita a la chica, la cual parecía evaporarse al tocarla. Era una escena sumamente impactante. Tuve que apoyarme con mis manos en un árbol para no caerme, pues mis pies temblaban sin control, y el miedo me tenía paralizado al punto en que ni siquiera era capaz de darme la vuelta y regresar por donde había llegado a ese lugar. La chica comenzó a elevarse, como si levitara, pero la paja no me dejaba confirmar eso. No sabía si en verdad lo hacía sin ayuda, o allá abajo había algo que provocaba tal efecto o fenómeno. Noté las miradas de horror de los que rodeaban a la chica y al reverendo, el cual seguía y seguía hablando. La chica comenzó a hablar con una voz muy gruesa, burlándose del sacerdote y diciendo que iba a matar a todos los que estaban en ese lugar. Esa voz me hacía sentir un escalofrío increíble. Lloré sin siquiera darme cuenta de las lágrimas que caían por mi mejilla. Finalmente, algo oscuro y al mismo tiempo semitransparente salió del cuerpo de la chica, y ella dejó caer los brazos al instante en que caía de espaldas a la paja, dejando de dar la impresión de que levitaba. Todos acudieron a ella inmediatamente y algunos soltaron los crucifijos. Fue entonces cuando escuché que dos de ellos dijeron que el exorcismo se había realizado exitosamente, pero que la chica no logró sobrevivir. El sacerdote confirmó revisando sus signos vitales, y fue quien decretó que el cuerpo no podía ser encontrado. Dos de los que estaban ahí sacaron palas y se llevaron el cuerpo a un lugar más adentrado y remoto del monte. Yo decidí que no los iba a seguir por nada del mundo. Si me descubrían, quién sabe si yo sería el siguiente en ser sepultado. Me fui de ahí corriendo hasta llegar a mi casa, y me juré que nunca diría nada al respecto. Meses después esos rumores salieron, y una señora dijo que el sacerdote, de alguna manera, escondía su rostro por las noches para que nadie lo reconociera. Tal vez eso hizo la vez que yo lo seguí, pero continué con mi vida, tratando de olvidar aquello que pasó.
Estas son cosas que solo pasan en pueblos remotos, alejados de la ciudad, haciendo imposible que la sociedad crea en estas cosas. Continuamos. Caminar por el pueblo de noche puede sonar una de las actividades más inseguras, en especial si lo haces solo y a medianoche. Yo no pensaba así, y tener contacto con un ente maligno fue lo que me hizo recapacitar más de lo que imaginaba, al punto en que no volví a sonreír en más de 3 meses, ya que el trauma fue severo. Mi nombre es Rafael, y esta es mi historia. En casa siempre había peleas entre mi madre y mi padre, al punto en que llegaban a los golpes. Era hijo único, y me tocaba ver todo eso porque mi madre me decía que en esos problemas no podía meterme. Era entre ellos y listo. Aunque me llenaba de impotencia ante las cosas que mi padre le decía, tratándola como basura, yo cobardemente obedecía. Y entonces encontré consuelo en salir y caminar cada que eso pasaba. Aquello que me traumó ocurrió en una de esas noches. Debía ser medianoche porque no había nadie por las calles. La gente en el pueblo acostumbra a dormirse muy temprano, para levantarse desde la madrugada a trabajar. Así que estaban completamente solas, pero eso no me importaba ni me asustaba. No era la primera vez que salía, así que iba relajado, contando con que al regresar a casa mis padres ya no estuvieran peleando. Con suerte los encontraría dormidos, y rezaba porque así fuera. Fue entonces cuando comencé a escuchar unos pasos diferentes a los míos a mis espaldas. Volteé y a lo lejos vi a un niño, que al mirarme se quedó quieto, con las manos pegadas al cuerpo. Se me hizo extraño. Creí que estaba perdido, así que se lo pregunté. No me respondió. En lugar de eso me sonrió y noté que tenía unos dientes muy grandes, en especial los del medio. Me causó un poco de gracia y seguí caminando. Comencé a preguntarme cómo era posible que le escuchara los pasos si estaba tan lejos, a más de 15 metros. Volví a voltear y me llevé la sorpresa de que no estaba tan alejado como hace un rato. Menos de 10 metros nos separaban, y ni siquiera escuché que acelerara el paso. Recordé en ese momento la historia que se cuenta en el pueblo sobre el espectro que sale en el pueblo de noche, y que por nada del mundo se le debe sonreír. Sus dientes me causaban mucha gracia, y comprendí entonces que ese niño debía ser de lo que se hablaba. Apuré el paso, y él me imitó. Eso ya me estaba poniendo muy nervioso, e incluso sin verlo sentía la necesidad de reírme, por gracia mezclada con los nervios, y eso aumentaba cada segundo. Finalmente el niño me habló, y su voz era tan aguda que volteé, y no me pude contener. Solté una carcajada que después callé tapándome la boca con las manos. La sonrisa del pequeño desapareció, y me miró con odio. Entendí en ese momento que había hecho algo que no debía hacer. Entonces corrí sin pensarlo 2 veces. Observé que una sombra iba creciendo y creciendo detrás de mí, hasta que me alcanzó, cubriéndome con la oscuridad. Volteé y el terror que sentí hizo que me detuviera. Quedé petrificado al notar que el niño se había convertido en un ser vestido de negro, alto, sin rostro y con la piel blanca como la nieve. Calvo, con dedos sin uñas y piel hecha de quién sabe qué. Era algo que ni en la peor de mis pesadillas había visto. De sus dedos desnudos comenzaron a sobresalir una especie de uñas, pero dobladas y muy irregulares. Sabía que debía correr lo más rápido que pudiera, si no la iba a contar. Corrí más desesperado que nunca sin pensar en darme la vuelta, y esa cosa hizo lo mismo. Sin importar lo rápido que fuera, no bastaba para perderlo. Me estaba alcanzando y finalmente lo hizo. Una de sus garras o uñas me rozó el pie, y el dolor provocó que me cayera, raspándome y quedando más adolorido. Aquella cosa no tuvo piedad.
Enseguida se lanzó sobre mí y alzó el brazo para dejarlo caer en picada, provocándome una herida en el pecho que me hizo soltar gritos de dolor, rogándole que se detuviera y me dejara ir. Cuando vi que de nuevo alzaba el brazo, supe que el segundo no lo iba a aguantar por nada del mundo, y fue entonces cuando lo escuché. El ruido de puertas abriéndose. Eran los vecinos de ahí. Apenas salió el primero. Esa cosa horrible se esfumó como si fuera humo antes de que lo vieran, y las personas llegaron a auxiliarme. Toda mi ropa estaba cubierta de sangre, y del shock terminé desmayándome. Me llevaron a mi casa, pues todos nos conocíamos en nuestra pequeña comunidad donde me curaron las heridas. Yo no recuerdo nada de lo que sucedió después de desmayarme, hasta el siguiente día que amanecí. Desde entonces tardé en volver a sonreír, con terror de que, si lo hacía, esa cosa volviera a aparecerse enfrente de mí. Sacando lo bueno de esto es que a raíz de eso que me pasó, mis padres dejaron de pelear. Su preocupación por mí los unió, pero aún así no estaba agradecido por eso que me sucedió, que casi me quita la vida. Gracias por contar mi historia, Glenn. Buenas noches. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Esto que estoy a punto de contar es cómo perdí a todos mis amigos por una simple curiosidad, y por casualidades de la vida, yo seguí viviendo, con el recuerdo y la culpa de que en mis manos estuvo la posibilidad de evitar aquella tragedia, pero todos nos dejamos llevar por lo desconocido, y el final fue trágico. Resulta que en el pueblo donde vivíamos se rumoraba que en una casa muy adentro, en el monte, vivía Víctor Morales, un hombre solitario pero muy extraño, que falleció años atrás. Pero todos decían que su cuerpo no fue encontrado, aunque le hicieron creer a la gente que sí, sepultando quién sabe qué en su lugar. Ese tema nos taladraba la cabeza a mí y a mis amigos, así que un día fuimos a la tumba de Víctor, y los nombres y fecha coincidían, así que en teoría era su tumba. Una abuela de un amigo tenía una foto suya de cuando estaba vivo, y fue entonces cuando propusieron ir a aquella casa para confirmar si Víctor vivía o se trataba de otro señor. Ya sabíamos cómo era él físicamente, y valor no nos faltaba. La cosa es que cometimos el error de mezclarlo con la idiotez e inmadurez, y 2 días después 2 amigos y yo nos adentramos en el monte, en dirección hacia donde la gente decía que quedaba aquella casa. Durante todo el camino se sentía bien. Era como una exploración. Tardamos 2 horas en encontrar la casa entre los árboles, y tanta maleza que tuvimos que atravesar. Al verla desde lejos sentimos un escalofrío de emoción, al ser los primeros en confirmar los rumores que rondaban en el pueblo. Caminábamos juntos, y de ese modo llegamos a la puerta y tocamos. Nadie abrió, así que tomamos el atrevimiento de entrar por nuestra propia cuenta. Todo el lugar estaba limpio. Lo revisamos a fondo cuarto por cuarto, hasta que en el último nos llevamos la sorpresa de encontrar una cama donde dormía un señor. Le quitamos la sábana de la cabeza y lo confirmamos. Era Víctor Morales, tal cual aparecía en la foto, como si el tiempo se hubiese detenido para él. El cuerpo no olía mal, pero tenía unas ojeras pronunciadas que parecía producto de la desnutrición. Uno de mis amigos le tocó la mano, y fue cuando la pesadilla comenzó. Víctor abrió los ojos y, con el cuchillo escondido en la otra mano, se lo clavó en el cuello a mi amigo. El chorro de sangre salió a presión mientras todos gritamos horrorizados, y ante la impactante escena tuvimos que correr, ya que el que se creía muerto se levantó y comenzó a perseguirnos. Ahí mismo en la casa alcanzó a mi otro amigo y lo estranguló con sus propias manos mientras escapábamos.
Yo inmediatamente fui en su ayuda, golpeándolo con una silla de madera, pero el golpe pareció que no le provocó ningún daño. Él mismo agarró un pedazo de madera de la silla que se quebró al momento de pegarle, persiguiéndonos desde ese largo pasillo de la casa. Nos dimos cuenta de que pelear a los puños con ese hombre no iba a servir de nada. Éramos unos simples adolescentes que apenas nos estábamos desarrollando. Solo queríamos divertirnos. El tipo estaba lleno de rabia porque nosotros habíamos invadido su hogar, pero más que nada, parecía querer asegurarse a toda costa de que el secreto de que él vivía ahí no fuese revelado nunca. La puerta estaba a nuestro alcance, y no dudamos en salir corriendo en dirección hacia el pueblo. Víctor no salió de la casa, así que dedujimos que nos habíamos salvado milagrosamente. Estábamos muy equivocados con eso. Lo vimos al lado de un árbol media hora después, con el cuchillo ensangrentado que le quitó la vida a mi amigo. Gracias a Dios no nos persiguió, pero nos miró con mucho desprecio y odio, haciendo un gesto de molestia y un gruñido, dando a entender que no quería que alguien más regresara a su casa. Simplemente se fue perdiéndose entre la maleza y nos permitió regresar al pueblo. A nadie le contamos la verdad de lo que pasó. Tenía tanto miedo de que ese sujeto apareciera una noche en mi casa, listo para matarme por contar su secreto. Así que inventamos una historia de que nuestro amigo cayó en el río y se ahogó, perdiéndose en la corriente. Un año después mi amigo, que sobrevivió conmigo, se fue del pueblo con sus padres, y yo me quedé con ese secreto para mí mismo, sin nadie con quien desahogarme. No contar la verdad es algo de lo que me arrepentí por tantos años, pero estoy seguro de que ese sujeto estuvo incontables noches espiándome desde la oscuridad, esperando que dijera algo para entrar y matarme, pues muchas noches no pude dormir por una sensación de sentirme observado. Y creo que siempre estuve en lo correcto. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Tomás. Quiero contarles cómo un simple malestar que tuve por culpa del vicio por el alcohol se convirtió en el origen o inicio de la peor experiencia de mi vida, que de no ser por un familiar que llegó en el momento preciso, no estuviese aquí para contar esta anécdota. Llevaba 3 días seguidos bebiendo por todo el pueblo, un abuso total, y mi familia se molestaba con cada hora que pasaba, y no regresaba a casa. En verdad me estaba divirtiendo, no podía negarlo, y pasé esas 3 noches durmiendo en el río, en el bosque e incluso hasta en la calle. Regresé al cuarto día por la mañana, sin estar en mis 5 sentidos, pero decidido a que iba a descansar y dejar de beber. Al menos por esa semana. Mi madre me hizo comida y me daba de todo para el malestar. Era una simple resaca, no tan fuerte como otras realmente insoportables que había tenido, pero ya no tenía 20 años. Mi cuerpo envejecía y cada vez aguantaba menos. Al día siguiente los síntomas aumentaron. Mi madre decía que tal vez bebía algo que no debía, y eso siempre pasaba cuando me embriagaba con personas con las que nunca había hablado antes. Así, ella me convenció de ir con la curandera del pueblo para que me hiciera un remedio y se encargara de hacerme sentir un poco mejor, o al menos descartar que no fuese por otra cosa externa a los tragos. Llegamos y me llevó a una choza que tenía en su patio trasero entre los árboles. Ahí me acostaron en una pequeña cama, y ahí esperé mientras fue a buscar los ingredientes para hacerme un remedio. Me relajó mucho la tranquilidad y el clima fresco de esa noche. Quería dormirme, pues aún me sentía muy mareado, y mi madre había salido a buscar a un primo para que se quedara conmigo, ya que ella debía estar pendiente de mi abuela. En la casa no se encontraba nadie más. Pasó alrededor de media hora y finalmente llegó la curandera.
Cuando llegamos, la verdad, yo tenía la cabeza hecha un desastre y no le había puesto atención. Pero al verla, era increíblemente hermosa. Y no sé si era yo o qué pasaba, pero su piel parecía brillar. Era muy pálida, aunque eso no le quitaba su belleza. En sus manos no traía ningún frasco, ingredientes o algún remedio, y eso se me hizo extraño. Al ponerse a mi lado me dijo, debía encender unas velas y cerrar las ventanas, y la puerta para comenzar con su trabajo. Necesitaba concentrarse. Solamente estaba la luz tenue de las velas y tenía muy poca visibilidad, además de que estaba muy mareado. La curandera estaba de espaldas haciendo no sé qué, y entonces volteó. Aquel rostro hermoso ahora estaba completamente deforme. Su piel se tornó tan oscura que parecía quemada, casi carbonizada, con sarpullidos que me dejaron completamente sorprendido. De pronto ya no tenía ni un solo diente, y solo podía verse su asquerosa lengua. Me levanté lo más rápido que pude, pero ella llegó a mí con una rapidez impresionante y me agarró del pecho para tumbarme al suelo. Su fuerza era tan descomunal que cuando caí al piso y me golpeé la espalda, quedé al borde de caer desmayado. Sin embargo, estando en el suelo ya no podía ver su silueta entre la oscuridad. Pero entonces, sentí alrededor de mi cuello unas manos que no podía ver, y esas mismas comenzaron a asfixiarme sin darme alguna oportunidad de defenderme. Sentía como el aire dejó de entrar a mis pulmones, sintiéndome totalmente desesperado. Incluso yo mismo me apretaba el cuello al querer librarme, porque no hacía contacto con la piel que me estaba ahorcando. A pesar de que me resigné pensando que en ese momento estaba a punto de morir, no dejaba de forcejear mientras algo me asfixiaba. Luché con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando se escucharon unos pasos corriendo, y segundos después entró mi primo a la choza, viéndome tirado en el piso luchando contra algo que ni él ni yo podíamos ver. Apenas me tocó. Aquellas manos en mi cuello me soltaron y comencé a recuperar el aire desesperadamente. Me tardé 5 minutos en decir una palabra, y la curandera no estaba por ningún lugar. Confirmé después que mi primo no pudo verla, pero de todos modos le conté lo que pasó. Cuando salimos de esa choza, venía saliendo de su hogar la auténtica curandera con el remedio en sus manos. Y ahí pude darme cuenta de que esa persona que entró no era quien decía ser. La curandera entró a la choza y vio muchas cosas tiradas en el suelo, y nos preguntó qué había ocurrido y por qué tenía el cuello lleno de arañazos. Fue entonces cuando le conté todo. Ella se quedó pensando por un momento, y con una expresión seria me dijo que fui muy afortunado de que mi primo llegara a tiempo, pues esa cosa que se apareció y me atacó no era humano. Se contaban muchos rumores de que en ese bosque habitaban entidades muy oscuras, que se hacían pasar por humanos para llevarse las almas de personas que estuvieran desprevenidas cerca del bosque, ya que hace décadas brujas realizaron muchos rituales con sacrificios humanos para invocar demonios, desde el fondo de ese bosque, donde la luz jamás atraviesa las copas de los árboles. Nunca volví a acercarme a ese bosque lleno de energías oscuras. Aún así, gracias a esa experiencia pude dejar el alcohol, y ya me encuentro mejorando mi vida. Pero eso que viví nunca la voy a olvidar, y espero que la gente en mi pueblo nunca se acerque al bosque, sobre todo por la noche. Saludos, comunidad.